59 knockouts, 60 peleas, el pegador más devastador del mundo. Murió en la calle, tumbado en un cartón, solo. Antes lo encontraron viviendo en unos baños públicos. 29 años desaparecido. Cuando lo rescataron todavía recordaba un nombre, el nombre de quien se lo llevó todo. Ese nombre nunca apareció en ninguna investigación. Hoy vas a saber quién destruyó al pajarito moreno y por qué ese nombre se enterró con él. México lo aplaudió de pie y después lo dejó desaparecer. Hasta hoy, California, 1964. El pajarito noqueó al referee en el primer minuto. Después se giró y noqueó a su rival. Mismo round, 2 cuerpos en el piso. Eso no había pasado antes en el boxeo profesional. No ha pasado después. Hubo boxeadores que supieron lo del referee en Oakland antes de pelear con el pajarito. Algunos cancelaron. Dijeron que tenían una lesión, que no estaban listos. La verdad era otra. Los que se subieron al ring descubrieron que los golpes llegaban desde ángulos que el cerebro no procesaba a tiempo. Que había algo en esas manos. Ring Magazine lo puso en el número 76 de los mejores pegadores de toda la historia. Ese número necesita un segundo para entenderse bien. 76 de toda la historia del boxeo mundial. Por encima de campeones mundiales, por encima de leyendas. Y ese número lo construyó golpe por golpe. 19 de sus primeras 20 peleas terminaron por nocaut. Una máquina que el boxeo mexicano no había visto. En 1955 tuvo 11 combates en el Coliseo, 1 por mes. Y los 11 terminaron con nocaut. Los rivales que llegaban con plan descubrían que el plan no servía. Porque los golpes del pajarito llegaban desde ángulos que el cerebro no procesaba a tiempo. Que tenían una certeza en el punto de impacto que ningún entrenamiento podía neutralizar. Había algo en esas manos que no venía de ningún entrenador. Algo que el pajarito traía antes del boxeo. Pero eso Juan ya lo sabe. Lo que no sabe es lo que pasó después. Fue el primer boxeador cargado en hombros en la recién inaugurada Arena México, el estadio más importante del boxeo en América Latina. Y lo primero que hizo ese estadio fue romper en aplausos por él. Cantinflas fue su padrino de pelea, Mario Moreno Cantinflas, el hombre más famoso de México en ese momento, el más querido, el más reconocido, el que cuando aparecía en cualquier lugar paraba el tráfico. Ese hombre eligió ser padrino del pajarito moreno. Piénsalo un segundo. El hombre más famoso de México parándose junto al pajarito frente a miles de personas, diciéndole al país: este hombre merece que yo esté aquí. El día que Cantinflas entró al ring para presentar al pajarito, la Arena México explotó. 2 ídolos en el mismo cuadrado, el más querido del cine y el más temido del boxeo. Y el pajarito miró al público esa noche y entendió algo que lo cambiaría todo. Que había un mundo más grande que el boxeo. Un mundo más brillante, más glamoroso, sin golpes. Un mundo que lo estaba llamando. Eso no se consigue con suerte. Eso se consigue siendo algo que la gente no puede ignorar. Algo que Cantinflas vio esa noche, igual que todos los que estaban en esas gradas. Casa en el Pedregal. El barrio más exclusivo de Ciudad de México. El lugar donde vivían los actores, los empresarios, los que habían triunfado de verdad. 2 Cadillac convertibles con rines de oro. No 1, 2. Porque 1 no era suficiente para el hombre que había sido el primero en salir cargado en hombros de la Arena México. Un restaurante propio en la ciudad. Una lancha en Acapulco. Anillos de diamantes en cada dedo. Ropa diferente cada día de la semana. Encendía sus puros con billetes de 100 pesos. No por necesidad, por placer. Por el placer de poder hacerlo.
por demostrar que el niño que había roto rocas en las minas de Chalchihuites ahora podía quemar dinero sin pensarlo, en una época donde un billete de 100 pesos compraba 500 panes. 500 panes. El pajarito los quemaba para encender el puro. Ese gesto no era irresponsabilidad. Era la imagen de un hombre que venía de no tener nada y necesitaba demostrar que todo había cambiado, que el pasado era el pasado, que las minas quedaban lejos. Se casó con Ana Berta Lepe, la mujer más bella de México en ese momento, candidata a Miss Universo en 1953, la que aparecía en todas las portadas, la que cada hombre en México hubiera querido conocer. El pajarito la conoció en el mundo del cine y se casó con ella. El barretero de Chalchihuites se casó con la mujer más bella de México. Eso no lo hacen los que llegaron de las minas. Eso lo hacen los que triunfaron de una manera que nadie esperaba. Tenía 20 y tantos años y lo tenía todo. Todo lo que el boxeo puede dar cuando llegas al lugar correcto en el momento correcto. Y hay que entender lo que ese dinero significaba en el México de los 50. Un Cadillac convertible era lo que manejaban los gobernadores, los actores más famosos, los hombres que aparecían en los periódicos. El pajarito tenía 2. La casa del Pedregal costó 600,000 pesos, una fortuna imposible para la inmensa mayoría del país. Y el pajarito encendía sus puros con billetes de 100 pesos. No una vez, no para la foto, como costumbre, como manera de demostrar que ese muchacho que llegó sin nada ya era otra cosa. Pero ahí estaba el problema, no el dinero, no los Cadillac, no Ana Berta Lepe. El problema era la velocidad. Cuando el dinero llega así de rápido, el cerebro no tiene tiempo de procesar lo que significa, no tiene tiempo de aprender a conservarlo, no tiene tiempo de distinguir quién está ahí por él y quién está ahí por lo que tiene. El boxeo le había dado todo en 5 años. 5 años de subir al ring y noquear, sin entender cómo funcionaba el dinero, sin nadie que se lo enseñara, sin nadie que le dijera que lo que el boxeo da rápido también lo puede quitar rápido. Y siempre aparecen los mismos cuando el dinero llega así. Los que brindan contigo cuando ganas, los que nunca te dicen que algo está saliendo mal, los que desaparecen antes de que llegue el cartón. El pajarito los tenía a todos, y no lo sabía, o no quería saberlo, que a veces es lo mismo. Hay que entender lo que era el cine de oro mexicano en los años 50 para entender lo que le pasó al pajarito. No era solo entretenimiento, era el mundo más glamoroso que México había producido. Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, nombres que llenaban portadas, que movían multitudes, que definían lo que México quería ser, un mundo completamente diferente al boxeo. El boxeo era sudor y sangre y arenas de provincia. El cine era brillo y música, y Ciudad de México con sus luces. El pajarito llegó a ese mundo desde el ring, y ese mundo lo recibió, porque el pajarito era lo que ese mundo necesitaba: un campeón, un ganador, alguien con poder en las manos y carisma en los ojos, alguien que hacía que la gente se girara cuando entraba a un restaurante. Y en ese mundo brillaba Germán Valdés Tintán, el pachuco más famoso del cine mexicano. Traje a cuadros, zapatos bicolores, sombrero de ala ancha, un hombre que convertía cada aparición en espectáculo. El pajarito lo conoció y algo hizo clic. Tintán le enseñó a vestir, le enseñó a moverse en ese mundo, le enseñó que un hombre con dinero y fama puede tenerlo todo si sabe cómo presentarse. El pajarito aprendió rápido. Trajes diferentes cada día, corbatas de seda, zapatos blancos con punta, anillos en cada mano. Salía a la calle y la gente se giraba a verlo. Era exactamente lo que quería: ser visto, ser reconocido fuera del ring, ser algo más que el hombre que noqueaba a la gente en las arenas. Y fue en ese mundo donde apareció quien no debía aparecer. O al menos así lo recordaría el pajarito
décadas después, el que estaba siempre cerca, el que nunca faltaba en las fiestas, el que tenía acceso a todo lo que el pajarito tenía acceso, y que sabía exactamente cuánto valía cada cosa. Ese hombre se hizo indispensable, sin que el pajarito lo notara, sin que Chucho Cuate pudiera nombrarlo sin sonar como el que tiene envidia del éxito ajeno. Después llegó Resortes, Adalberto Martínez Resortes, el cómico más popular de México. Le propuso hacer una película juntos, Policías y ladrones. El pajarito dijo que sí sin pensarlo. 20,000 pesos por la película, una fortuna en ese momento. Su manager, Chucho Cuate, lo llamó a su oficina. Pajarito, escúchame, eso te va a perjudicar. Si estás grabando, no estás entrenando. El pajarito lo miró. Son 20,000 pesos, Cuate. Hay peleas que te dan más, pero ninguna que me lleve al cine. Cuate no respondió. Sabía que no había argumento posible, porque el problema no era la película, era todo lo que venía con la película. Los rodajes que duraban semanas, las noches que seguían al trabajo, las fiestas que seguían a las noches, y el hombre que siempre estaba ahí, sugiriendo, invitando, facilitando. Después vino otra película, con Viruta y Capulina, La sombra del otro, otros 20,000 pesos, y después las fiestas, las noches en los cabarets, los amigos nuevos que aparecían con cada éxito, los que pagaban su copa con el dinero del pajarito y se sentían sus amigos, los que desaparecerían antes que nadie cuando el dinero se acabara. El pajarito llegaba al gimnasio cuando quería, cuando la noche anterior no había sido demasiado larga, cuando el cuerpo aguantaba levantarse temprano. Chucho Cuate lo veía llegar y contaba los días. Contaba los días porque sabía lo que se venía, porque en el boxeo hay una ley que no cambia. El ring no perdona a los que llegan sin prepararse, no importa cuánto poder tengas, no importa cuántos knockouts hayas acumulado. El día que llegas sin los kilómetros encima, el ring te cobra todo. Y ese día estaba más cerca de lo que el pajarito creía. Cuate lo intentó de otras maneras. Habló con gente del entorno. Pidió que alguien le dijera la verdad al pajarito, que alguien le recordara que Basey era diferente a todos los anteriores, que Basey era el mejor pluma del mundo, y que el mejor pluma del mundo no perdona la falta de preparación. Nadie en el entorno del pajarito hizo lo que Cuate pedía, porque nadie tenía incentivos para hacerlo. El pajarito que entrenaba no tenía tiempo para las fiestas. El pajarito que entrenaba no gastaba en rondas para todos. El pajarito que entrenaba era menos generoso, menos disponible, menos útil. Por lo tanto, nadie en ese círculo lo empujó de regreso al gimnasio. Nadie con suficiente peso, nadie que de verdad le importara más que su propio bolsillo. Y el pajarito siguió cayendo sin darse cuenta de que caía, rodeado de gente, solo, como siempre pasa cuando el dinero está en el centro de todas las relaciones. 1 de abril de 1958. Pero antes de esa noche hay que contar lo que pasó en el campamento. Chucho Cuate llegaba al gimnasio a las 6 de la mañana, siempre a las 6, siempre primero. Encendía las luces, preparaba el material, esperaba. Para la pelea con Basey el pajarito tenía que estar a las 6:30. La primera semana llegó a las 7. La segunda semana llegó a las 8. La tercera semana no llegó. Cuate lo buscó. Lo encontró en un restaurante del centro con gente del cine. Noche de la anterior que seguía. Pajarito, el campamento. Mañana, Cuate. Es hoy. Son las 10 de la mañana. Ahorita voy. Cuate regresó al gimnasio. El pajarito no llegó ese día. Eso se repitió. No todos los días, pero suficientes veces como para que Cuate supiera lo que iba a pasar en Phoenix. Lo que iba a pasar cuando el pajarito se parara frente al mejor pluma del mundo con la mitad de la preparación que necesitaba. Y había algo más que Cuate veía y no sabía cómo decir. Había alguien que seguía al pajarito al restaurante
cuando debería estar en el gimnasio. Alguien que siempre tenía un plan para la noche. Alguien que nunca decía: «Oye, mañana tienes entrenamiento, mejor vámonos». Alguien que era muy útil cuando el pajarito tenía dinero y necesitaba gastarlo. Cuate lo vio. Lo intentó decir una vez sin dar el nombre. El pajarito no quiso escuchar, porque nadie quiere escuchar que la gente que lo rodea no es lo que parece, especialmente cuando esa gente te hace sentir que eres exactamente lo que quieres ser. El título mundial pluma estaba sobre la mesa. Su rival era Hogan Kid Bassey, un nigeriano que había dominado la división durante 2 años. Técnico, frío, preparado. Un hombre que llegó a esa pelea habiendo estudiado al pajarito durante meses. La bolsa era de $40,000, la más grande que el pajarito había visto en su vida. La más grande que cualquier boxeador mexicano había visto hasta ese momento. Era la pelea que lo iba a convertir en campeón del mundo, la que justificaba todo: los años en las minas, el estacionamiento en Ciudad de México, los primeros knockouts en arenas vacías. Todo llevaba a esa noche, pero el pajarito no llegó bien. Chucho Cuate lo sabía desde el campamento. Lo veía en los ojos, en los pies, en la manera en que el cuerpo respondía en el sparring. Faltaba algo, faltaban kilómetros, faltaban semanas de trabajo serio. Le dijo al pajarito lo que veía. El pajarito no lo escuchó, o no quiso escuchar, porque a veces saber la verdad es más difícil que pelear con la mentira. El primer round Bassey midió, no atacó, solo estudió, buscó los tiempos, las distancias, los patrones, exactamente lo que hacía el pajarito con sus rivales. Solo que Bassey llegó con semanas de preparación específica, y el pajarito llegó con las noches que llegó, moviéndose, buscando los tiempos. El pajarito reconocía ese patrón, lo había visto en otros rivales. Intentó controlar la distancia. El segundo round Bassey conectó una derecha limpia. El pajarito la recibió y respondió. Pero algo en los pies no estaba bien. 1/10 de segundo de lentitud que en otro momento no hubiera importado. Que esa noche importó. El tercer round Bassey encontró el hueco. Un gancho izquierdo que llegó desde un ángulo que el pajarito en condiciones normales hubiera esquivado. Que esa noche no esquivó. El piso, el árbitro contando, el pajarito con las manos en la lona, las piernas sin responder como debían. 1, 2, 3. Se levantó, o intentó levantarse. Las piernas no terminaban de obedecer. 4, 5, 6. El árbitro detuvo la cuenta, no porque el pajarito no pudiera levantarse, sino porque lo que vio en sus ojos le dijo que aunque se levantara, no había nada más que hacer. Knockout en el tercer round. El título mundial que estuvo a un paso nunca llegó. El título mundial que estuvo a un paso nunca llegó. Los $40,000 se fueron como llegaron. En el vestuario después, Chucho Cuate no dijo nada. No había nada que decir. Lo que tenía que pasar había pasado. El pajarito se sentó solo en la banca, con los guantes todavía puestos, mirando el piso. No era el dolor físico lo que lo tenía así. El cuerpo aguantó. Siempre aguantaba. Era otra cosa. Era la imagen de Bassey en el tercer round. El gancho que llegó desde un ángulo que en otro momento hubiera esquivado. Que en otro momento hubiera respondido antes de que terminara de llegar. En otro momento, cuando entrenaba, cuando dormía las horas necesarias, cuando el cuerpo estaba donde tenía que estar. Afuera seguía el mundo que lo había distraído. Las fiestas seguían, los amigos seguían, todo igual que antes. Pero algo dentro del pajarito se había roto esa noche. La certeza de que pudo haber sido campeón del mundo. Y no lo fue porque eligió mal. No porque Bassey fuera mejor, porque el pajarito llegó a la pelea más importante de su vida siendo menos de lo que podía ser. Y eso no tiene remedio después. Eso se queda.
Esa certeza es el peso más difícil que carga un boxeador. Más difícil que cualquier knockout. Porque el knockout duele y pasa. La certeza de haber podido y no haberlo hecho no pasa nunca. Se queda y crece, y con el tiempo se convierte en el combustible de todo lo que viene después. Del alcohol, del olvido, de las malas noches. Todo alimentado por esa pregunta que nunca tiene respuesta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado listo? Después de Bussey, el pajarito siguió peleando. Siguió ganando. Siguió noqueando. En 1964 peleó 12 veces y ganó las 12 por nocaut. 12 peleas en un solo año. 12 knockouts. Un ritmo que ningún boxeador de su nivel sostenía. El cuerpo todavía respondía. Los puños todavía funcionaban. Pero el hombre que había llegado al ring de Phoenix en 1958 con el título al alcance ya no era el mismo. Hay algo que los números del 64 no muestran. Que 7 de esas 12 victorias fueron contra debutantes. Contra muchachos sin nombre y sin historial. Contra rivales que el pajarito de 1956 no hubiera necesitado para calentarse. El sistema lo usaba para llenar arenas, para vender boletos, para que la gente siguiera creyendo que el pajarito era el de antes. Y el pajarito lo permitía porque necesitaba el dinero, porque el dinero que había generado en los años buenos ya no estaba, porque la casa del Pedregal seguía siendo cara de mantener, porque los amigos seguían bebiendo con él y alguien tenía que pagar. En marzo de 1966 llegó una pelea diferente. Raúl Rojas, uno de los mejores plumas del mundo en ese momento, un boxeador que tenía una sola derrota en toda su carrera, y esa derrota había sido peleando por el título mundial. No era un rival cualquiera, era exactamente el tipo de rival que expone lo que le falta a un boxeador. No la pegada, no el coraje, los kilómetros, la preparación, los años de trabajo acumulado que ningún talento puede reemplazar cuando ya no están. Rojas lo estudió, llegó preparado y lo venció por nocaut. 3 meses después, pelearon de nuevo. El pajarito necesitaba borrar esa derrota. Necesitaba demostrar que Rojas había sido un error y no una señal. Rojas lo venció por nocaut otra vez. Esas 2 noches dijeron lo que nadie en el entorno del pajarito quería decir en voz alta: que el mejor pajarito había pasado, que lo que quedaba era un hombre con los reflejos gastados y el cuerpo envejecido por decisiones que el talento solo no podía compensar. El talento había sido suficiente durante años, suficiente para ganar con la mitad del entrenamiento que otros necesitaban, suficiente para noquear rivales que llegaban más preparados, suficiente para convencerse de que la preparación era opcional, pero el talento tiene un límite, y el límite del pajarito llegó frente a Raúl Rojas 2 veces seguidas. El pajarito peleó 3 veces más después de Rojas, perdió 2, ganó 1, rivales sin nombre, peleas sin importancia. El tipo de peleas que un sistema da a los que ya no son útiles para las carteleras grandes, para mantenerlos activos, para que sigan creyendo que pueden, y en 1967 se retiró. No con fanfarria, no con homenaje, no con la Arena México llena como cuando lo cargaron en hombros, con silencio, el tipo de silencio que el boxeo le da a los que ya no sirven para llenar arenas. Y ese silencio fue brutal para el pajarito. Porque el pajarito había vivido del ruido durante 13 años, del ruido del público, de los estadios, de la gente que lo reconocía en la calle, del ruido de las fiestas, de las risas, de las copas que chocaban. De repente, ese ruido se fue, y lo que quedó en su lugar fue el silencio de un hombre de 30 años que ya no sabe quién es sin el ring, que no tiene más que la memoria de lo que fue, y la certeza de que pudo haber sido más. El alcohol que antes era celebración, ahora era la única manera de apagar ese silencio. Una copa, después otra,
después una más. No para festejar, para no pensar, para no escuchar lo que el silencio decía, que el título con base y estuvo ahí, que si hubiera entrenado diferente, que si hubiera escuchado a Cuate, que si no hubiera estado en esa fiesta la noche antes del campamento. El silencio siempre decía lo mismo, y el alcohol era la única manera de callarlo. Ese mismo silencio que vendría a durar 29 años. El alcohol, que antes era compañía de celebración, se convirtió en compañía de olvido. No es lo mismo. La celebración termina cuando termina la noche. El olvido nunca termina. Se instala, se hace costumbre, se vuelve necesidad. Los amigos del mundo del espectáculo siguieron ahí un tiempo, pero las mesas se fueron vaciando. Las copas que antes pagaba él empezaron a escasear. Los que brindaban con su dinero encontraron a alguien más con quien brindar. Así funciona ese mundo. Siempre ha funcionado igual. Y hay algo que el propio Cuate admitió años después, en una entrevista que casi nadie leyó. Que hubo alguien específico en ese círculo. Alguien que no era amigo del pajarito, aunque actuara como tal. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Que sabía exactamente cuánto dinero pasaba por las manos del pajarito. Y que sabía exactamente cómo quedarse con parte de él. Cuate no dio el nombre. Dijo que ese hombre sabía quién era, que tendría que vivir con lo que hizo. Ese nombre existe, alguien lo sabe, y ese nombre es parte de la historia que México nunca contó completa. La noche que lo destruyó no fue en un ring, fue en un cabaret de Ciudad de México. Una noche como tantas otras. Copas, música, gente a su alrededor. El mismo ambiente de siempre, los mismos rostros de siempre, la misma mesa que él pagaba. Alguien dijo algo que no debía, o hizo algo que no debía. Las versiones no coinciden en los detalles. Lo que sí coincide es lo que pasó después. Una pelea, no con guantes, sin ring, sin referee, sin reglas, sin los años de entrenamiento que en el ring lo protegían de sus propios impulsos. En esa pelea, el pajarito perdió un anillo de diamantes. Un anillo que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Un anillo que Tintán le había ayudado a elegir en una joyería de Reforma. La Comisión de Boxeo del Distrito Federal se enteró y le canceló la licencia. No por perder el anillo, por lo que esa noche representaba. Un boxeador profesional peleando borracho en un cabaret. Fuera de control. Un hombre que ya no era el que había sido. Sin licencia no hay peleas. Sin peleas no hay dinero. Sin dinero empiezan a aparecer los huecos. Los huecos en la agenda. Los huecos en las conversaciones. Los huecos donde antes había gente que ahora tenía compromisos. Los amigos que siempre estaban empezaron a tener compromisos. Las mesas llenas se fueron vaciando. Las copas que antes pagaba él empezaron a escasear. Los que brindaban con su dinero encontraron a alguien más con quien brindar. Así funciona ese mundo. Siempre ha funcionado igual. Y el pajarito lo aprendió de la manera más cara. Ana Berta Lepe le pidió el divorcio. El golpe más duro que había recibido en su vida. Más duro que Bassey, más duro que Rojas, más duro que cualquier knockout. Porque esos golpes llegaban de afuera. Este llegó desde adentro. La casa del Pedregal se vendió al actor Manuel Capetillo. 400.000 pesos. La misma casa que había costado 600.000. La diferencia se fue a pagar deudas que se habían acumulado en silencio mientras nadie decía la verdad. Los 2 Cadillac desaparecieron. El restaurante cerró. La lancha de Acapulco. Los anillos que quedaban. Todo, pieza por pieza. Sin que nadie en el exterior viera lo que pasaba, porque desde afuera el pajarito seguía siendo el pajarito, hasta que dejó de serlo de golpe, y entonces ya no quedaba nada que vender. Y entonces hizo algo que nadie esperaba del hombre que encendía puros con billetes de 100 pesos. Fue a suplicar. Se paró frente a Luis Espota.
el escritor más importante de México en ese momento, presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal, y le dijo algo que ningún periódico quiso publicar completo. «Deme permiso de pelear, señor Espota. Tengo necesidad de ganar algunos centavos para mantener a mi familia, a mi jefecita, a mi mujer, a mis hijos. Si me da permiso, le prometo que me voy a portar bien. Voy a caminar derechito». El mismo hombre que encendía billetes de 100 pesos para prender el puro. El mismo que manejaba Cadillac con rines de oro. El mismo que se casó con la mujer más bella de México. El mismo que Cantinflas eligió como padrino de pelea. Ese hombre, suplicando centavos, parado frente a Luis Espota con la cabeza baja, sin los Cadillac, sin los trajes, sin los anillos, sin Ana Berta Lepe, sin la casa del Pedregal, sin ninguno de los que siempre estaban en las fiestas. Solo él y lo que quedaba de lo que había sido, que era muy poco, y lo que le habían quitado, que era mucho. Espota lo escuchó. No le dijo que sí de inmediato. Le dijo que demostrara algo primero, que se mantuviera alejado del alcohol, que volviera a entrenar en serio. El pajarito lo intentó. Pero hay cosas que se rompen de una manera que no se reparan solas. El cuerpo tenía grietas que el entrenamiento no podía cerrar. La mente tenía heridas que ningún campamento podía sanar. Y había algo más que el pajarito no podía decirle a Espota, que no era solo el alcohol lo que lo había destruido, que había alguien, que había un nombre, que ese nombre todavía estaba libre mientras él suplicaba permiso para trabajar. Espota lo escuchó. Le pidió tiempo. Le pidió que demostrara algo primero. El pajarito lo intentó. Pero hay cosas que se rompen de una manera que no se pueden reparar solas. Hay grietas que el entrenamiento no puede cerrar. Hay momentos en que el daño ya está hecho y lo que queda es aprender a vivir con él. Lo internaron en una clínica. 1 año y 2 meses, lejos del ring, lejos de la Ciudad de México, lejos de todo lo que había sido. Los periódicos publicaron cosas sobre él en esa época que no merecía leer. La gente que lo había aplaudido en la Arena México leyó esas notas y siguió con su día. Cuando salió, regresó a Zacatecas, a Chalchihuites, al pueblo donde había nacido, al lugar que había dejado siendo nadie para volver siendo menos que nadie. Y después de eso, México no volvió a saber nada de Ricardo Pajarito Moreno. 29 años. Piensa en ese número. El pajarito desapareció del mapa cuando tenía poco más de 30 años. Era 1967, cuando la última noticia de él apareció en algún periódico de deportes. Para 1970 nadie hablaba de él en las redacciones deportivas. Para 1975 su nombre solo aparecía cuando alguien recordaba una pelea vieja de los 50. Para 1980 silencio total. Para 1985 solo aparecía en listas de leyendas olvidadas en artículos de aniversario. Para 1990, la generación que lo había visto pelear ya no preguntaba dónde estaba, porque esa generación también había aprendido a olvidar. Mientras el pajarito desaparecía, México tenía otras cosas en las que pensar. El Mundial del 86, la mano de Dios, el 5º partido, el terremoto del 85, la reconstrucción, los años difíciles. El boxeo mexicano seguía adelante con otros nombres. Julio César Chávez llenaba los estadios que el pajarito había llenado décadas antes. El mundo del espectáculo seguía produciendo nuevas estrellas. La vida seguía. Y el pajarito se quedó en algún lugar que nadie preguntó dónde era. Y eso hay que decirlo sin rodeos. No desapareció porque México no supiera que existía. Desapareció porque México decidió no buscarlo. Hay una diferencia enorme entre no saber y no querer saber. México sabía quién era el pajarito Moreno. Sabía que había desaparecido. Eligió no preguntar a dónde, porque preguntar implica responsabilidad,
Porque si preguntas y encuentras al hombre que llenó la Arena México durmiendo en la calle, tienes que hacer algo con esa información. Y hacer algo incomoda. Es más fácil no preguntar. Es más cómodo asumir que las cosas terminaron bien. Es más sencillo recordar al pajarito de los Cadillac y olvidar al pajarito de los baños públicos. Juan, de 50 años, que está viendo este documental, que vivió esa época, que tal vez vio al pajarito pelear en la televisión cuando era niño, que tal vez escuchó su nombre en casa de su padre o su abuelo. ¿Preguntó alguna vez dónde estaba? ¿Alguien en su casa preguntó? ¿Alguien en el boxeo mexicano preguntó en voz alta? La respuesta es no. Y esa respuesta dice algo sobre todos, no solo sobre el sistema, sobre todos. México así funciona con sus ídolos. Los consume mientras sirven, los necesita mientras llenan arenas y generan dinero. Y cuando ya no pueden hacer ninguna de esas cosas, los deja ir, sin preguntar a dónde, sin preguntar cómo, sin preguntar nada. 29 años de un hombre viviendo en la calle, en los márgenes, en los baños públicos de su propio estado natal. El número 76 de los mejores pegadores de toda la historia del boxeo mundial. Durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba, sin que nadie que lo había aplaudido levantara el teléfono para preguntar dónde estaba. Eso no es tragedia personal, eso es abandono colectivo. Y hay una diferencia entre las dos cosas que México prefiere no discutir. 1999. Alguien en Zacatecas reconoció una cara vieja, demacrada, con la ropa sucia de quien duerme en la calle. Una cara que tardó en identificar, porque los años y la vida habían hecho su trabajo. Pero era él, era el pajarito moreno. La misma cara que había aparecido en portadas de periódicos deportivos en los 50. La misma que había salido en 2 películas del cine de oro mexicano. La misma que Cantinflas había elegido como padrino de pelea. Ahí, entre los baños públicos de Zacatecas, con la ropa sucia, con los años encima, con 29 años de calle en los ojos. La noticia llegó a la Asociación de Exboxeadores del Estado de Durango. Julio Aguilar Zamarripa era el presidente. Un hombre que había seguido el boxeo mexicano toda su vida, que sabía exactamente quién era el pajarito moreno y lo que había significado. Aguilar fue a buscarlo. No mandó a alguien, fue él mismo. Lo encontró, lo trajo a Durango. Le dieron un cuarto en el gimnasio El Refugio, una cama, comida en casa de Aguilar y su esposa. Lo mínimo que un hombre necesita para vivir con dignidad. Algo que el pajarito no había tenido en casi 3 décadas. Y en esos primeros días en Durango, el pajarito habló. Habló de Oakland, del referee que cayó antes que el rival, de las películas, de Resortes y Viruta y Capulina, de Tintán que le enseñó a vestir, de los Cadillac y la Casa del Pedregal, de los años buenos con una claridad que sorprendió a los que lo escuchaban, porque el tiempo y la calle no le habían quitado la memoria. Habló de Ana Bertha Lepe con una mezcla de dolor y ternura que los que estaban ahí no olvidaron, sin rencor, sin amargura, solo la cara de alguien que recuerda algo que fue importante y ya no está. Habló de Bassey, de esa noche en que el título estuvo al alcance y el cuerpo no respondió, de lo que sintió cuando el árbitro detuvo la pelea, de que en ese momento entendió que algo se había perdido para siempre, y en un momento habló de algo más. Dio un nombre, el nombre de la persona que, según él, se había asegurado de que todo desapareciera. No el alcohol, no las fiestas, no las malas decisiones. Una persona, un nombre concreto. Alguien que había estado ahí durante los años buenos. Alguien que estaba tan cerca que nadie lo cuestionaba. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y que cuando todo se acabó, desapareció sin dejar rastro, sin dar la cara, sin responder por nada. Los hombres de la asociación escucharon ese nombre, se miraron entre ellos y decidieron no publicarlo. Nunca salió en ningún periódico, nunca apareció en ninguna investigación,
Nunca nadie confrontó a esa persona públicamente, como si ese nombre tuviera el poder de borrarse a sí mismo de los registros, como si hubiera gente todavía interesada en que lo que dijo el pajarito se quedara entre las paredes de ese gimnasio. El pajarito vivió 9 años más en el gimnasio El Refugio. Dormía en la cama que le consiguieron. Comía en casa de Aguilar. Entrenaba a niños y jóvenes del barrio. Les enseñaba a pararse frente al costal, a moverse, a cubrirse, a pegar. Los niños no sabían quién era. Sus padres tampoco. La gente de la calle no sabía que ese hombre viejo había noqueado al referee y al rival en el mismo round en Oakland. No sabían que había llenado la Arena México. No sabían que Cantinflas había sido su padrino de pelea. No sabían que Ring Magazine lo había puesto en el número 76 de toda la historia. Nadie sabía nada. Porque México así funciona con sus ídolos. Los consume, los aplaude, los olvida. Y cuando alguien los encuentra en la calle, se sorprende. Como si la sorpresa borrara los 29 años de silencio. Como si no saber dónde estaba fuera, lo mismo que no tener responsabilidad de buscarlo. El 24 de junio de 2008, Ricardo Pajarito Moreno murió en Durango. Un derrame cerebral. 71 años. Lo velaron en el gimnasio El Refugio. El mismo donde había dormido los últimos 9 años. El mismo donde había enseñado a niños a pararse frente al costal. El mismo donde había pasado sus últimas noches con la memoria de todo lo que fue. Lo llevaron a Chalchihuites a enterrarlo, al pueblo donde nació, donde había roto rocas en las minas antes de aprender a romper mandíbulas, donde todo empezó, donde todo terminó. Los miembros de la Asociación de Exboxeadores de Durango cargaron el féretro, los mismos que lo habían rescatado en 1999, los mismos que le habían dado cama y comida cuando México lo había olvidado. Ellos lo despidieron. No hubo homenaje nacional. No hubo momento de silencio en la Arena México. No hubo nota de más de una columna en los periódicos deportivos. El diario Esto publicó la nota al día siguiente. Una columna pequeña en la sección de deportes. El hombre que décadas antes había sido portada. El hombre que había sido el primero en salir cargado en hombros de ese estadio. Una columna pequeña. Así termina la historia del Pajarito Moreno, según los periódicos. Pero hay algo que los periódicos no dicen. Hay un nombre que el pajarito pronunció en Durango en 1999. Un nombre que los hombres de la asociación escucharon y guardaron. Un nombre que nunca llegó a ninguna investigación. Un nombre que se enterró con él el 24 de junio de 2008 en Chalchihuites. Y ese nombre es la diferencia entre la historia que México conoce y la historia real. La historia que México conoce es la del boxeador brillante que despilfarró su fortuna. Alcohol, fiestas, malas decisiones. Esa es la versión cómoda, la que no señala a nadie, la que permite que todos los que vivían de él duerman tranquilos. La historia real tiene a alguien al otro lado, alguien que estuvo ahí cuando el dinero llegó, alguien que supo exactamente cómo quedarse con lo que no le correspondía, alguien que cuando todo se acabó desapareció sin dejar rastro, sin dar la cara, sin responder por nada, como si nada de lo que pasó tuviera que ver con él. Chucho Cuate lo dijo en una entrevista antes de morir, sin dar el nombre. Pero lo dijo. Había gente a su alrededor que lo usaba, que vivía de él, que no le decía la verdad porque la verdad no les convenía. Eso no es un accidente. Eso no es mala suerte. Eso es una decisión que alguien tomó, conscientemente, sabiendo lo que hacía, sabiendo lo que iba a costarle al pajarito. El Pajarito Moreno no se destruyó solo. Lo dejaron destruirse. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una diferencia que tiene nombre. Un nombre que el pajarito pronunció
en 1999, y que nadie quiso escuchar. Julio Aguilar, de la Asociación de Exboxeadores de Durango, contó algo en una entrevista local que casi nadie leyó. Dijo que en los 9 años que el pajarito vivió en el gimnasio El Refugio, hubo tardes en que se sentaban a hablar. El pajarito le contaba cosas, de las peleas, de los años buenos, de Oakland, del referee que cayó antes que el rival, de Bussey, de lo que pudo haber sido. Y Aguilar le preguntó una vez, ¿se arrepientes de algo? El pajarito pensó un momento, de no haber entrenado para Bussey, de haber creído que el talento era suficiente. Pausa. Y de haber confiado en gente que no lo merecía. Esa última parte la dijo en voz baja, casi para sí mismo, como si no quisiera terminar de decirla en voz alta. Aguilar no preguntó más, porque había cosas que era mejor dejar donde estaban. Pero ese nombre que el pajarito había dado en 1999, el nombre que los hombres de la asociación guardaron, ese nombre seguía estando entre ellos, como algo que sabían y que no podían usar, como algo que existía y que al mismo tiempo no podía existir en ningún papel oficial. El pajarito murió sin ver ese nombre publicado, sin ver a nadie rendir cuentas, sin ver que la historia que contó en Durango llegara más allá de las paredes de ese gimnasio. Y eso es algo que Aguilar cargó después, algo que los que estuvieron en esa habitación en 1999 cargaron. El peso de saber algo que el mundo no supo. Hay una pregunta que el boxeo mexicano lleva 50 años sin hacerse en voz alta. ¿Cuántos Pajarito Moreno ha habido? La respuesta es demasiados. Hombres que llegaron desde los pueblos más pobres del país, que pusieron el cuerpo durante años, que llenaron arenas y generaron fortunas que nunca vieron completas, que cuando ya no podían generar más dinero, desaparecieron del mapa, y que México redescubrió décadas después, viviendo en la calle. El ratón Macías terminó con una pensión mínima después de llenar la plaza de toros del Distrito Federal con 55.000 personas. El maromero Páez terminó predicando frente a una tienda de donas en Las Vegas con signos de demencia pugilística. El pajarito Moreno terminó en un cartón en Durango después de 29 años durmiendo en la calle. 3 historias, 3 hombres que México aplaudió de pie, 3 finales que México prefirió no ver. ¿Qué tienen en común? Que los 3 llegaron desde abajo, que los 3 llegaron sin dinero, sin conexiones, sin nadie que los esperara arriba, que los 3 confiaron en gente que les prometió que se ocuparía de todo, que los 3 generaron fortunas que otros administraron, que los 3 terminaron sin nada. No es coincidencia, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, para extraer, para consumir, para desechar, sin rendir cuentas, sin responder por nada, sin que nadie nombre a los que se quedaron con lo que no era suyo, porque nombrarlos es incómodo, porque algunos de esos nombres todavía existen en el negocio del boxeo, en otros roles, con otros títulos, con otros boxeadores, haciendo lo mismo que siempre hicieron, con gente diferente, con el mismo resultado. El pajarito no fue el primero, no fue el último, pero su historia tiene algo que las demás no tienen. Un nombre que alguien escuchó en 1999 y decidió no publicar. Un nombre que se enterró en Durango junto con el hombre que lo pronunció. Ese nombre existe. Alguien lo sabe. Alguien que estuvo en ese gimnasio en 1999 y escuchó lo que el pajarito dijo cuando ya no tenía nada que perder, cuando ya no había nada que proteger, cuando la verdad era lo único que le quedaba. Y mientras ese nombre no salga a la luz, la historia del pajarito Moreno seguirá siendo la versión cómoda, la del boxeador que lo tuvo todo y lo perdió por sus propias decisiones, sin mencionar a los que lo ayudaron a perderlo, sin mencionar a los que vivieron de él mientras lo dejaban caer, sin mencionar al que Chucho Cuate no quiso nombrar en su entrevista, sin mencionar al que el pajarito sí nombró esa noche en Durango. México lo aplaudió de pie,
lo dejó desaparecer 29 años. Y cuando lo encontraron entre los baños públicos de Zacatecas, se sorprendió. Como si aplaudir y olvidar fueran dos cosas que no van juntas. Como si el silencio de 29 años no dijera algo sobre todos. Como si ser fan fuera suficiente y no implicara ninguna responsabilidad sobre lo que le pasa al ídolo cuando ya no puede llenar arenas. Ricardo Pajarito Moreno. 59 knockouts. 60 peleas. Número 76 de toda la historia del boxeo mundial. Muerto en un cartón en Durango. Con un nombre en la memoria que nadie quiso escuchar. Con una historia que México prefirió no contarse completa. Eso no es una tragedia personal. Eso es lo que pasa cuando un sistema consume a sus mejores hombres. Y cuando nadie exige cuentas. Cuando aplaudir es más fácil que recordar. Cuando olvidar es más cómodo que preguntar. Cuando el silencio se convierte en complicidad sin que nadie lo decida conscientemente. El pajarito voló alto, más alto que cualquier muchacho de las minas de Zacatecas tenía derecho a volar. Noqueó al referee y al rival en el mismo round en Oakland. Fue el primero en salir cargado en hombros de la Arena México. Cantinflas fue su padrino de pelea. Se casó con la mujer más bella de México. Ring Magazine lo puso entre los 76 mejores pegadores de toda la historia. Y cayó. No solo por sus errores, por los errores de los que lo rodeaban, por los que vivían de él sin decirle la verdad, por los que sabían lo que pasaba y callaron porque el silencio les convenía, y por el silencio de los que lo vieron caer sin decir nada. Ese silencio tiene nombre. El pajarito lo pronunció en Durango en 1999. Lo dijo cuando ya no tenía nada que perder. Lo dijo con la claridad de un hombre que pasó 29 años en la calle pensando en exactamente eso. En quién, en cómo, en por qué nadie lo detuvo. Nadie lo escuchó más allá de esas paredes. Y se fue con él a Chalchihuites, donde nació, donde lo enterraron, donde terminó todo, donde un niño que rompía roca con las manos se convirtió en el número 76 de la historia, y donde el número 76 de la historia terminó sin que nadie le debiera nada, pero donde empezó algo que no termina, la pregunta que ese nombre deja abierta, la pregunta que el boxeo mexicano prefiere no hacerse, porque la respuesta implica responsabilidad. Y la responsabilidad incomoda más que el silencio. Ricardo Pajarito Moreno. El número 76 de la historia. El hombre que noqueó al referee en Oakland. El primero en salir cargado de la Arena México. Muerto en un cartón en Durango. Con un nombre en la memoria que nadie quiso publicar. Ese nombre existe. Alguien que lo escuchó en 1999 lo sabe. Alguien que estuvo en ese gimnasio en Durango lo sabe. Alguien que decidió que era mejor guardarlo. Y mientras ese nombre no salga, la historia del pajarito seguirá incompleta. La versión cómoda seguirá siendo la única versión. La del boxeador brillante que despilfarró su fortuna, sin mencionar al que lo ayudó a perderla. Sin mencionar al que Chucho Cuate no quiso nombrar. Sin mencionar al que el pajarito sí nombró cuando ya no tenía nada que perder. Esa versión cómoda protege a alguien. Siempre lo ha protegido. 50 años protegiéndolo. Y el pajarito pagó el precio de esa protección. Con 29 años en la calle. Con una cama de cartón en Durango. Con una muerte en silencio que el diario Esto registró en una columna pequeña. Ese es el precio. Siempre es el mismo precio. Lo pagan los que generaron el dinero, no los que se lo llevaron. Hay una última cosa que vale la pena decir antes de cerrar esta historia. Julio Aguilar y los hombres de la Asociación de Exboxeadores de Durango. Esos hombres que nadie conoce, que no aparecen en portadas ni en documentales, que no tienen estatua ni festival anual en su honor. Esos hombres fueron a buscar al pajarito cuando nadie más fue. Le dieron cama
cuando nadie más le dio. Le dieron comida cuando nadie más le dio. Lo trataron con dignidad cuando nadie más lo hizo. Y lo escucharon. Escucharon el nombre que el pajarito pronunció en 1999. El nombre que decidieron guardar. El nombre que se fue con él a Chalchihuites. Esos hombres merecen ser nombrados en esta historia, porque sin ellos el pajarito habría muerto entre los baños públicos de Zacatecas, sin que nadie supiera dónde, sin que nadie pudiera llevarlo a Chalchihuites, sin que nadie pudiera decir que los últimos años de su vida tuvo algo parecido a un hogar. México aplaudió al pajarito de pie. Unos hombres sin nombre lo recogieron de la calle. Esa diferencia también dice algo sobre qué tipo de país somos y sobre qué tipo de país queremos ser, porque un país que aplaude a sus ídolos y después los olvida, no está aplaudiendo a personas, está consumiendo espectáculos, y los espectáculos son desechables. El pajarito no era un espectáculo, era un hombre con un nombre que nadie quiso escuchar, con una historia que nadie quiso contar completa, con una verdad que alguien decidió enterrar. Esa verdad sigue enterrada. Y eso también es una elección. Suscríbete. Porque el próximo episodio es sobre un boxeador mexicano que sí ganó el título mundial, que lo ganó 3 veces y que lo perdió de una manera que el pajarito nunca imaginó. Desde adentro,